¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy. Ella es Marianela Herrera, directora del Observatorio Venezolano de la Salud, profesora del Centro de Estudios de Desarrollo CENDES de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ti por esta oportunidad. Doctora, uno de los temas que hemos aprendido en este tiempo, en el medio de la pandemia, es a valorar la salud. Si le tocara calificar, ¿cuáles son las prioridades en materia de salud para los venezolanos? ¿Por dónde pudiéramos comenzar? Bueno, fíjate, ahí hay una serie de elementos que nos ayudan a entender mejor el fenómeno de la salud. Y uno de ellos, o una de las grandes aproximaciones a entender la salud, son los determinantes sociales de la salud. Y en este momento nosotros tenemos algunas prioridades básicas. Por ejemplo, todo lo que se refiere a higiene. Higiene implica agua. Higiene implica lavarnos las manos. Higiene implica mantener un estilo de vida, sí, la salubridad, que tu casa esté limpia, que tú puedas tener acceso a ropa limpia, a bañarte adecuadamente, a lavarte las manos cuantas veces sea necesario y frecuentemente, porque recordemos que hemos estado en medio de una pandemia. Que no termina aún. Que no termina aún. Y que yo quisiera que usted nos diera su pronóstico acerca de cuál es la situación del COVID en Venezuela. Hemos visto que de alguna manera hay una flexibilización de las medidas. El uso del tapaboca ya no está siendo exigido de una manera tan radical como lo fue en medio de la crisis y los picos de la pandemia. Vimos que se tomó la determinación que a partir del 1 de enero ya no se va a pedir pruebas PCR para el ingreso al país. ¿En qué momento de la pandemia estamos? Fíjate, es muy difícil predecir el estado de la pandemia, porque con un virus tan altamente contagioso, que es uno de los grandes riesgos que tiene este virus en particular, es difícil decir, bueno, ya estamos fuera o estamos terminando esta etapa. Porque fíjate, si bien es cierto que hay cosas que entendemos mejor, que hay cosas que hemos superado, lo que no se ha superado es verdaderamente la detención a ultranza del virus, del contagio. Y así, de esta manera, vemos, por ejemplo, en Venezuela, un repunte nuevamente de casos de COVID. No solamente en Venezuela, en otros países, todavía las pruebas que se realizan de manera consistente en diversos países del mundo nos están señalando que el COVID no necesariamente está siendo erradicado en este momento. Hay una mejoría, hay una disminución en algunas áreas, pero todavía tenemos que cuidarnos y por eso la invitación es, vamos a seguirnos cuidando, vamos a seguir utilizando nuestro tapabocas, evitar estar en aglomeraciones sin protección y lavarnos las manos tan frecuentemente como podamos. Estaba hablando antes acerca de esas variables que son determinantes para evaluar la salud de cualquier persona y particularmente estamos hablando de los venezolanos y hablaba de la variable salubridad, pero hay otra variable socioeconómica también importante y es la alimentación. ¿Cómo se está alimentando el venezolano en función de esos indicadores de estar saludables? Fíjate, uno de los elementos fundamentales del bienestar humano es definitivamente mantener un estilo de vida saludable y dentro de ese estilo de vida incluimos a la dieta y el patrón de alimentación de un ciudadano común. Entonces, nosotros en Venezuela estamos viendo que debido a una serie de circunstancias, entre ellas la brecha que existe entre el salario mínimo y el costo de la canasta básica de alimentos, la dieta del venezolano está marcada por la necesidad de rendir los alimentos, de que sean eficientes para alimentar a los ciudadanos y a sus familias, y por esto vemos harinas, vemos panes y pastas, vemos aceites, ¿verdad? Porque son alimentos que van a rendir, que van a satisfacer el apetito de manera inmediata, pero que no necesariamente son los más adecuados para brindar una dieta de calidad y una cobertura de todos los requerimientos que necesitamos.
Cuando vemos las poblaciones más vulnerables, siempre pensamos en niños y adultos mayores. Quiero que hablemos de este sector. Pero hay un área también que necesita particular atención. Cuando vemos informes acerca de por qué mueren los que son presos en Venezuela, las dos principales causas son tuberculosis y hambre. Así es, fíjate. Bueno, vamos a comenzar con este último aspecto, porque tuberculosis y hambre están íntimamente interconectados. De hecho, la tuberculosis durante mucho tiempo se conoció bajo el nombre de la enfermedad del hambre, porque cuando tú estás desnutrido y tienes unos parámetros antropométricos, que es como se definen las medidas de quien está, de una determinada persona desde el punto de vista peso, talla, cintura abdominal, y entre otras, cuando vemos la clasificación antropométrica de la población carcelaria, la mayoría está en condiciones de desnutrición. Y desnutrición implica inmunosupresión, es decir, un sistema de defensas del organismo que está muy vulnerable. Por supuesto, en condiciones de hacinamiento, la tuberculosis tiene un caldo de cultivo perfecto. Entonces, esa es la situación de la población carcelaria, lamentablemente, pero también hay que hablar de niños y adultos mayores. ¿Por qué son tan vulnerables? Bueno, porque los niños tienen unos requerimientos aumentados, están en proceso de crecimiento, y si no logramos brindar a cabalidad y lograr la cobertura de esos requerimientos, entonces tenemos los retardos de crecimiento, retardos en el desarrollo cognitivo, retardos en el desarrollo psicomotor, que de no ser intervenidos adecuadamente van a dejar una secuela. Y en el caso de los adultos mayores, con cada década de la vida hay algunos requerimientos que disminuyen. Pero si nosotros no somos capaces de cubrir los requerimientos que sí se necesitan, entonces vamos a tener un adulto mayor que, en lugar de expresar y dejar su legado, que es la belleza de la adultez mayor, porque la adultez mayor debería ser el momento en que una persona deja su legado, brinda su experiencia para el fortalecimiento de la sociedad, y cuando vemos adultos mayores en situación de desprotección, de desnutrición, pues nos entristece mucho que esto no se pueda lograr. Interesante también conocer la gripe aviar, cómo está en Venezuela, cuando hemos visto que en países como Perú se han encendido las alarmas. ¿Cómo está la situación en Venezuela? Fíjate, sin tener una cifra global, porque no la tengo en este momento, sí sabemos de la aparición de nuevos casos, y sobre todo de las alarmas con respecto a las aves de crianza y que se pueden, que son para consumo humano. Entonces allí tenemos que tener prendidas unas alarmas y establecer los criterios epidemiológicos de vigilancia dentro de las aves para que esto no sea un problema mayor. Fíjense ustedes que en el Reino Unido, en Inglaterra, en particular en la ciudad de Londres, hace semanas atrás hubo un racionamiento en la venta de huevos que se da justamente por el repunte de la gripe aviar en los animales para consumo humano, y se restringe la producción tanto de aves como de huevos. Imagínate tú lo que significa para un país como Inglaterra, donde además la tradición culinaria nos acerca al tradicional desayuno de huevos con tocineta, que para ellos es esencial. Y en el caso de Venezuela y Latinoamérica, el huevo es la proteína del pobre. Claro, es la proteína, y además el huevo es una proteína de alto valor biológico. Y alto valor nutricional y de fácil acceso. De fácil acceso. Y entonces imagínate, si esto lo está ocurriendo en un país como Londres, ¿cómo hacemos aquí? ¿Qué podemos esperar aquí? Doctora, acerca de las enfermedades que históricamente ya se habían erradicado y que vuelven a resurgir, la Organización Mundial de la Salud, en su último informe, asegura que Brasil, Colombia y Venezuela representan el 79% de los casos de malaria en América, y esto es algo preocupante porque no se hablaba antes de malaria en Venezuela.
Así es, Venezuela fue a mitad del siglo pasado el primer país en el mundo en erradicar la malaria. Y eso respondió a la implementación de los programas, no solamente de erradicación, sino también de prevención de malaria. Cuando tú dejas de implementar programas de prevención porque piensas que ya está erradicado, entonces tienes el peligro de que vuelva a resurgir. Y una cosa interesante que ocurre con malaria, que ocurre con tos ferina, que ocurre con fiebre tifoidea, que ocurre con una serie de enfermedades, es pensar que como ya no las estamos viendo, no van a volver a aparecer. Pero es que no pueden volver a aparecer si nosotros implementamos las medidas de prevención, que incluyen en algunos casos vacunas, pero en otros casos las medidas antimaláricas como la fumigación constante y permanente del área endémica, como por ejemplo la vacunación en el caso de la polio. Hemos visto cosas extrañísimas como un brote de polio en el estado de Nueva York. Imagínate, vuelvo al tema, si esto ocurre en un país como Estados Unidos, ¿qué nos espera al mundo en vías de desarrollo? Entonces son cosas que tenemos que pensar y llamar, es un llamado de acción a mantener los programas de prevención, los programas de vacunación y las medidas básicas de higiene. Ya para cerrar, y en su experiencia como médico epidemiólogo, quisiera que nos diera las recomendaciones en cuanto a todo lo que observa está pasando en materia de salud en Venezuela. Fíjate, es importantísimo que nosotros pensemos en lo que debemos priorizar, porque muchas veces la gente dice y piensa, ¿cómo hacer si yo no tengo acceso a? Bueno, pero tienes que priorizar, porque cuando sí tengas acceso, tú vas a saber lo que vas a hacer con un agua potable, vas a saber cómo priorizar el uso que le das a esa agua potable, cómo lavarte las manos apropiadamente con una buena técnica de lavado que puedes encontrar a través de los canales de la Organización Mundial de la Salud, que están ahorita en todas partes, en las redes inclusive de nuestro observatorio @obsalud puedes encontrar la manera de lavarte las manos. Cómo mantener una dieta a bajo costo, que también lo puedes encontrar inclusive a través de la red de Fundación Bengoa, una organización dedicada a la alimentación y nutrición. En todas partes tenemos el diseño de menús a bajo costo para que puedas alimentarte bien. Y finalmente, acude a tus controles. Acude a los controles, porque siempre será mucho más barato en términos sociales, económicos, familiares y psicológicos prevenir una enfermedad que padecerla. Siempre, la máxima, es mejor prevenir que lamentar. Así es. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Marianela Herrera, directora del Observatorio Venezolano de la Salud, profesora del Centro de Estudios del Desarrollo CENDES de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ti. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa y al regreso tenemos más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.